Buenas tardes, hoy 21 de octubre de 2016 nos encontramos con el señor, Luis Arturo García. una de las víctimas del Porvenir, predio baldío recuperado por la nación colombiana, hoy a cargo de la Agencia Nacional de Tierras. Estamos aquí en el municipio de Puerto Gaitán y él muy amablemente ha aceptado contarnos su historia que debe ayudar al proceso de reparación integral de las víctimas e igualmente para que el Estado tome las mejores decisiones en cuanto a atender a las víctimas de este conflicto armado de esta región. Cuéntenos su historia, un poco cómo llegó allá al Porvenir. Pues la historia mía fue que estábamos en una pobreza absoluta y se encontró un señor de que vendía porque se quería ir de ese sitio, también porque le daban una herencia a él, entonces él nos vendió, se llamaba Custodio Jaspe. Nosotros le compramos a él y nosotros nos cruzamos hacia el lado de Caviona, a vivir hacia el lado de Caviona en mediados del 79. Estando allí, ¿Se cruzó, perdón, de dónde? nos cruzamos de Orocue hacia Caviona, Correcto, o la Portuguesa que llaman. muy bien. Estando allá, empezaron a matar gente y nos decían a nosotros, salgan de ahí que los van a matar porque están matando todo el que vive a la ribera de esas tierras, los van a matar. ¿Y quién mataba a la gente? Pues dicen que grupos paramilitares salían a asesinar a la gente. Y entonces estando nosotros ahí, nos llegaron varias noches, pero nosotros ya habíamos huido varias veces de eso. Cuando yo me di cuenta que nos querían matar, yo le dije a mis hermanos, salgámonos que nos van a matar. ¿Hermanos de qué edad? Mis hermanos, el uno tenía 49, 48 años más o menos cuando él murió. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba José Trino García. ¿Quién más? El otro se llamaba Carlos Zenén Barrios García porque éramos hermanos ya medios, pero Sí. por madre éramos hermanos. Él tenía más o menos 32 años. ¿Y el otro hermano? El otro hermano se llamaba Wilson. Wilson Barrios García. ¿Y qué pasó? Hasta ahora iba para los 18 años cuando lo mataron. Muchacho, niño. Un niño. Y habían otros niños ahí con ellos que se iban a vivir allá con nosotros porque eran muy pobres. Entonces nosotros vivíamos de la pesca, ya había mucho pescado en ese entonces, en ese estero. Y los niños nos acompañaban y vivían allá con nosotros. Cuando la noche que les llegaron a ellos, los iban a asesinar a todos. Entonces los niños al mirar que estaban matando los adultos, ellos se escondieron. Cuando ya mataron a los adultos, se devolvieron por ellos y por las mujeres, y ya ellos se habían escondido y se fueron por el rastrojo abajo y se cansaron de llamarlo y de buscarlo y nunca lo encontraron. Ahí fue para salvarse. Estamos hablando que en esa masacre de sus tres hermanos, ¿en qué fecha aproximadamente recuerda? Eso fue el 17 de diciembre de 1987. Sí, señor. ¿Y ustedes se desplazó? Yo pues inmediatamente al ver eso pues yo me desplacé porque ¿Cuántos hijos, perdón, dejaron sus hermanos? mis hermanos dejaron, uno dejó dos niñas y un niño. Y el otro, Carlos dejó uno y el otro pues era un menor de edad que Sí, no tenía familia no todavía. tenía familia todavía, sí señor. Y al ¿Quién se ver hizo eso, cargo pues, de ellos? mi madre se hizo de cargo de eso porque... ¿Cómo se llama la señora? Ubaldina García. Ujú. Ella se hizo de cargo porque ellos de a dónde iban a subsistir si no tenían con qué subsistir, no tenían nada. Eran pobres, no tenían nada. Y pues yo al mirar eso pues yo también me abrí porque el decir era que a mí me mataban también sin saber por qué. Y cuando en ese entonces yo tenía 4 hijos. Y a mí me tocaba abrirme de allá para proteger mis hijos. Y no volví yo entonces desde cuando eso, yo he ido a visitar a mi familia y vuelvo y regreso. Y en ¿Y este para momento dónde vivo se en Puerto desplazó? Gaitán. Me desplacé para Puerto Gaitán. Desde Caviona en ese momento se Desde- llamaba ese predio. desde Y cuando ese llegó entonces. aquí, ¿cómo se llamaba Puerto Gaitán? ¿Cómo era el nombre? Ya tenía el nombre. Majaguillal era el nombre que tenía. Estamos hablando del año 87. Sí, Sí, señor. correcto. En ese momento,
¿Qué ayuda recibieron del Estado? Nada, porque a nosotros ni siquiera nunca nos llamaron. Y en ese entonces aquí decían que uno que tenía que irse a meter allá como desplazado. Yo hice 2 intentos, nunca pude hacerlo. Entonces, pues yo no tenía aquí de qué subsistir y me tocó abrirme a trabajar en fincas. Yo duré encargado un poco de años trabajando en finca, entonces pues no pude estar en eso, ni que tampoco creí yo que iba a tener una ayuda uno del Estado. Por lo mismo y tanto no lo hice porque yo tenía que sacar mis hijos adelante. ¿A su señora madre el Estado le dio alguna reparación administrativa, le colaboró en esta grave violación de derechos humanos? Pues supuestamente, doctor, dicen que la llamaron a ella, por ahí le dieron unas chichiguas y que la han seguido llamando, que le van a acabar de pagar, que no sé qué, pero que no le han dado nada. ¿Ella dónde vive? En Orocue. Ujú. Ella vive en Orocue. Aparte de estos 3 fallecimientos muy lamentables por falta de presencia del Estado y por aspectos del conflicto que todavía nos sorprende, ¿hay otros hermanos? Sí, hay 2 hermanas más, 3 hermanas que son mujeres, no más, porque nosotros éramos ¿Y solamente ellas viven 7. En Orocue, Casanare. mm, ¿Por qué, digamos, ocurrían esas muertes? Por los que usted dice, grupos Pues paramilitares. según esto, los desplazamientos que le decían a la gente o los acusaban era de que algunos les querían comprar y que como no vendían, entonces desaparecían. Y otros que no, que era que les robaban y que eran que yo no sé qué y que por eso los asesinaban. Ujú. Entonces, uno oía tantas cosas que no. Y en ese momento no había policía, ejército, organismos de defensa de los derechos de los campesinos. Pues ¿Quién se sí, apareció después de esta masacre a poner la cara a nombre del Estado? eh, el DAS, que era el que mantenía en ese entonces por ahí, el DAS, pero Ujú. Sí. incluso había un cuñado mío que estaba de puesto del DAS allá y él estuvo averiguando todo eso, tuvo hasta Caviona, fue por allá por todo eso, con más Ujú. gente, averiguar qué era lo que había pasado con eso y dice que nunca supo nada porque allá nunca encontró a nadie. Y así Ellos pasa. venían y hacían lo que hacían y se abrían, entonces Ujú. no se encontraba a nadie. En ese momento no existía la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, porque eso fue Sí. creada en 1991. Después aquí estando en Puerto Gaitán, eh, el municipio de Puerto Gaitán en los últimos años, después de expedida la ley 1448 de víctimas, ¿en qué le ha colaborado? Nada, doctor, porque yo nunca he estado por allá, o sea, poniéndome a que me ayuden o algo, porque yo siempre viví trabajando fuera del pueblo, aquí en la finca, alrededor de la finca. Por ejemplo, ¿usted conoce que existe una mesa municipal de víctimas en Puerto Gaitán? No, no la conocía, no, señor. Eh, ¿Ha recibido de pronto alguna invitación de la personera municipal a talleres, Tampoco, tampoco, nada. de la responsable o de enlace de apoyo a las víctimas en la Secretaría de Gobierno? Tampoco, no, señor, no sabía ni tenía conocimiento de nada de eso. Ujú. En este momento el Estado está en un proceso de paz y se escucha que uno de los primeros puntos que se ha tratado con las personas con que dialoga en La Habana es resolver el tema de eh, la tierra, el derecho a la tierra de campesinos, de trabajadores agropecuarios y una reforma rural integral. ¿Usted conocía de esos temas o ha escuchado algo? No, señor, tampoco. Inclusive que yo siempre me ha gustado trabajar la agricultura y nunca he podido hacerlo porque no he tenido oportunidades de tierra para yo trabajar. Siempre he trabajado con tierras prestadas, pero son inundables, donde uno está arriesgando cada que uno va, es un riesgo lo que uno hace. La mayoría de las veces se pierde lo que uno hace porque no tiene cómo trabajar. ¿Qué actividades agropecuarias usted sabe realizar? Pues yo sé el cultivo de plátano, el cultivo de yuca, el cultivo de maíz, el cultivo de arroz, lo que sea, yo sé de cultivos ¿Desearía y trabajar la tierra? desearía trabajar donde me dieran un pedazo de tierra.
que me dieran la oportunidad de trabajar, yo tendría cómo trabajar porque sé trabajar y me sé defender con eso. Sí, señor. Muy bien, ¿usted qué le pediría, por ejemplo, a la Agencia Nacional de Tierras, a la Agencia Nacional de Desarrollo Rural, organizaciones, entidades públicas que creó el gobierno nacional en diciembre de 2015, hoy agosto de 2016, ya hay directivos, el directivo de la Agencia Nacional de Tierras es el señor Miguel Samper, de la Agencia de Desarrollo Rural, un señor Hechen Turbay, y ¿qué le pediría a esas agencias que se crean para atender como el déficit o digamos la falta de presencia y de apoyo real al campesino, al productor rural, como también dicen? ¿Qué le solicitaría? Yo les pediría que nos montaran una microempresa para trabajar como campesinos y asociarnos para poder trabajar porque uno solo tampoco podría hacer nada porque no hay formas de uno subsistir uno solo. Porque si siembra una unitaria no siembra dos, si la puede manejar una unitaria no puede manejar uno o dos. Mientras hemos varios podemos sembrar harto y podemos llegar a hacer un acuerdo y trabajar bien. Muy bien, En progreso de la familia y claro. por una paz mejorada en Colombia, ¿no? Porque a causa de todo esto es que la paz no ha llegado, porque bueno, nadie ha tenido oportunidades de trabajo, nadie ha tenido oportunidades de mejoramiento de vida, siempre la gente ha sido pobre y el pobre cada día más pobre y el rico cada día más rico. Sí, señor. ¿Qué le solicita usted al presidente en términos de construir la paz, reivindicando los derechos de las víctimas? Pues yo le pediría al presidente que pusiera un granito de arena hacia el lado de las víctimas y nos colaborara con un proceso de ayuda para poder trabajar, para poder salir adelante, para sacar nuestros hijos adelante, para poder subsistir, que nos colaboraran con tierras, con maquinarias, con abonos, con semillas, que nos colaboraran para poder uno salir adelante, porque uno a pura mano limpia, como se dice, no hace uno nada porque uno no tiene de dónde. Uh-huh. Yo le agradezco su tiempo, su amabilidad, y igualmente vamos a circular esta información, incluida la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente del municipio de Puerto Gaitán. Es preciso recordar que la ley 1448, que coordina la unidad de víctimas, hay muchas entidades que están atentas a trabajar de la mano con las víctimas reales del conflicto, como ustedes, como la Secretaría de Derechos Humanos de la Gobernación del Meta, la misma Defensoría del Pueblo, la Procuraduría de Apoyo a las Víctimas, y pues la labor de una persona en este momento que orienta, acompaña a las comunidades en temas de derechos humanos, veedurías y de gestión ambientales, que conozcan sus derechos y acudan a los espacios que creó la ley para lograr esa incidencia, y que en los planes de desarrollo, en el presupuesto, se logre hacer una reparación individual y colectiva de las víctimas del Porvenir, predio baldío que hoy en día está ya en manos del Estado. Muchas gracias. Bueno, sí, señor, a usted.